¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Tu pueblo, eh? Sí, no, ya pregunto por ti. Hola. Que por cierto no es privativo de Villa Guerrero. Entonces, con el verde se puede correr un riesgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Intercambiar algunas impresiones. Por supuesto que lo primero que debo hacer es expresar gratitud. Gratitud fraterna porque evidentemente se trata de una institución señera en la vida pública del Estado de México, una organización que está por cumplir 45 años de vida institucional, y lo digo con enorme orgullo porque sé de lo que hablo. Es el mejor instituto de educación pública que Estado cualquiera puede tener, el mejor instituto de todo el país, lo cual, siendo muy bueno, a riesgo de ser chauvinista, de ser exageradamente localista, no podía ser diferente si se trata del Estado de México. Así es que me ha mucho gusto que en el turno al BAT esté Mauricio Valdés, que es un político completo, que lo mismo es hombre versado en la administración pública, que en la vida partidaria, que en la política en su conjunto. Primero quiero decirles que el país no es una ínsula, cosas que parecen obvias. El mundo global, por supuesto que influye en lo que pase aquí, y desde luego que no solo el país no es el mismo de hace 6 años, el país no es el mismo que hace 1 año, el país no es el mismo que hace 3 meses, o sea, está moviéndose el mundo a una velocidad impresionantemente rápida y no somos ajenos a lo que ocurre. El fenómeno que hoy nos ocupa no tiene en México a su primera expresión, a su primera manifestación. Esta especie de descalificación de la política, alguna con bases y otra que forma parte de un hartazgo que Fernando bien lo documentó, ya se manifestó en la Gran Bretaña y se manifestó en varios países de América Latina, en el propio Estados Unidos, porque el perfil del personaje, que sea un republicano conservador absurdo, lo que hizo fue adoptar una posición antisistema, como el Brexit, con todas sus dificultades. La gente votó justamente por ir contra el status quo. Entonces, es decir, no es una corriente nueva, no somos los primeros, y es una idea poderosa que está por allí, a la que México, insisto, no está ajeno. ¿Qué creo adicionalmente? Que no hemos sido capaces, y me incluyo en la primera persona del plural, nosotros, de comunicar lo suficiente. El gobierno del presidente Peña es el gobierno más reformador de la historia de México, y lo voy a documentar. La Constitución, saben todos, tiene 136 artículos, 136. En 100 años, que se cumplió el año pasado, porque de entonces aquí no ha habido reformas constitucionales, en 100 años ha habido 706 reformas, 706. 321 han ocurrido en los 20 años del pluralismo cameral, de 97 para acá. Y ojo con este dato, 321. De esas, 154 ocurrieron en el gobierno de Enrique Peña. Por eso no es casual aquella portada de una revista gringa, Salvar a México, Salvemos México. Es real. O sea, iniciamos con un impulso sin precedentes. Después se nos vinieron descomponiendo las cosas, algunas en términos reales y algunas un poco de manera artificial. Y quizás, y hay que decirlo así con toda honradez, jalamos la marca en algunos asuntos que no debimos. Quizás el emblemático es Ayotzinapa. O sea, un asunto local, que era municipal, cuando mucho estatal, se convirtió en un problema federal, nacional, de repercusión mundial. Y entonces todavía andamos batallando con un asunto que políticamente no nos corresponde. Adicionalmente, creo que no hemos sido, e insisto, me incluyo en la fórmula, los mejores comunicadores, porque no basta, y se lo digo a un grupo de expertos, hacer las cosas, tomar decisiones, conseguir logros. Hay que saberlo comunicar.
Por lo tanto, entre las fake news, entre el fomento de la posverdad, entre una irritación social a la que han contribuido especialmente Andrés y sus corifeos, han creado un estado de cosas, un estado de ánimo en la sociedad bastante agrio. Yo mismo, si a título individual he sido el objeto de dardos envenenados muy fuertes y he tenido que hacer, como es mi talante y mi decisión, no me arrugo ni lo evado, pero de veras está allá afuera, está en la calle hipersensible. O sea, yo camino por la calle o tal y hay gente que me encara y además, por supuesto, que te echan encima cuestiones con las que ni siquiera tienes que ver. Sin embargo, diríamos que soy uno de los muchos que son, diríamos, el rostro explícito de un estado de cosas real o figurado en el que muchos creen que existe. Y por eso soy un convencido de que hoy, para no darle muchas vueltas, hay dos opciones para que decidamos los mexicanos. A las encuestas yo diría, no las menospreciemos, pero no las magnifiquemos. Digamos que tomémoslas como una referencia que da alguna orientación, no son el evangelio, obviamente. El resultado de la elección de Colombia nos acredita una vez más lo errático de las encuestas, y para qué les digo lo que pasó en Estados Unidos y en el Brexit y demás. Simplemente es una llamada de atención. Yo soy de quienes dicen, tomémoslas en cuenta no para anclarnos a ellas, no para que se conviertan en un lastre, sino que para que potenciemos mucho más nuestro trabajo. En consecuencia, digamos que el diagnóstico de arranque, el telón de fondo en esta puesta en escena es adverso a nuestros intereses. Hay que partir de esa base, Lo digo con enorme realismo, porque si no, creo que empezamos mal. Mi convicción es que un buen diagnóstico es la base de una buena planeación, de un buen ejercicio político y un ejercicio práctico. En consecuencia, al final creo yo que se trata casi de una elección plebiscitaria. Es decir, podemos corregir las cosas que están mal, que por supuesto las hay, y mantenernos firmes en las que son correctas y han resultado buenas. Esa es la opción. O de veras, más allá de expresiones retóricas, vamos a correr riesgos para irnos literalmente al precipicio. Es de ese tamaño. No desconozco el reto que tenemos por despegarnos y estar en un franco y evidente segundo lugar. O sea, no que si estamos un punto arriba, 2 puntos arriba, no. Lo primero que tenemos que hacer es despegarnos de estar en un holgado segundo lugar para que de veras al final sea una elección entre un modelo y otro. Esa es mi convicción. Y así lo he dicho en las mesas a las que eventualmente estoy convidado, mesas de las que formé parte hasta que me convertí en candidato, ¿sí? En el cuarto guerra del candidato, ahí está, y no tengo empacho en decirlo porque además es en lo que creo firmemente. Entonces, ¿qué hemos hecho frente a esto? Bueno, pues trabajar, como Fer lo dice, intensamente, porque en mi caso, no obstante las oportunidades que he tenido, de las cuales estoy agradecidísimo, con el partido, con la política y los políticos mexiquenses, con el presidente Peña subrayadamente en los últimos años, por todo eso, en lugar de suponer que me pueden subir en un carrito que impulsen otros, soy yo uno de los impulsores de ese carrito. Y lo hago de veras con enorme entusiasmo, porque además acepté ser candidato, que no busqué ser candidato, pero acepté gustoso ser candidato, porque, y les pido que me lo crean, en mi caso ya me pagaron por adelantado. O sea, tantas cosas he tenido la fortuna de ser, que lo que sea que haya que ser, lo hago gustoso. Lo hago gustoso porque además creo en el trabajo de equipo y creo, por supuesto, en la aportación mexicana. Les quiero decir que he estado muy en contacto con el gobernador.
y además voy a, porque no son cosas secretas, son cosas solo discretas, lo traigo a cuento porque él está por supuesto comprometido con la parte que le toca, y en una reunión de hace como 10 días, Nacho Pichardo Pagaza dijo en esa reunión, ayudado por Voltaire, cuidemos nuestro jardín. O sea, nosotros deseamos que les vaya bien a los tamaulipecos y que les vaya bien a los sinaloenses, y lo digo en serio, o sea, deseamos que les vaya muy bien, pero nada podemos hacer por ellos. Entonces deseamos que les vaya muy bien y trabajemos a morir en el Estado de México, que es nuestra tierra. Ganar la elección de senador en el Estado de México es exponenciar el tamaño de la responsabilidad, porque estados como Colima, como Campeche, como Nayarit, que tienen 2 senadores, o contienden por las 2 senadurías con un padrón inmensamente menor. Como la distritación electoral federal está hecha con criterios idénticos, es la más, diríamos, la más realista. Las diferencias son terriblemente contundentes. O sea, mientras hay estados que con pocos cientos de miles de votos ganan una senaduría, nosotros necesitamos millones de votos para ganar exactamente la misma posición. La distritación electoral federal, insisto, es la más equilibrada. Nosotros tenemos 41. La circunscripción electoral tiene 60, de los cuales 41 son mexiquenses. O sea, ganar los escaños mexiquenses constituye de veras toda una hazaña. Y estamos trabajando para que así ocurra. En consecuencia, ¿qué les digo? Les ruego, por conocer más allá del IAPEM como institución, sino a las personas, su compromiso con el Estado, su compromiso con el buen gobierno, con las buenas prácticas, tenemos que convertirnos en activistas, no solo en militantes, en activistas de una causa en la que creemos. Yo sí estoy, porque conozco a Andrés, por razones políticas, por relaciones de orden político, y ahí al revés luego dice uno, la opinión pública, no sé si vaya a cumplir sus promesas. El problema con él es que las cumpla, porque si de veras va a hacer lo que dice, hay que estar enfavorecidos, porque además de que no se compadecen con la legalidad, con la constitucionalidad, tampoco se compadecen con la razón. El problema que yo veo abajo es una terrible cerrazón. O sea, no hay, en algún segmento, no hay modo ni siquiera de conversar. Hay casi dogmatismo, y que conste que los dogmas son propios de las religiones, no de la política. Pues así lo veo. Es un dogmatismo de creer en la persona como si fuera el Mesías. Esto que como lo calificaron del Mesías tropical, nada pudo ser más preciso como descripción del cuerpo entero del personaje. En consecuencia, sí creo en la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer que ganemos en el país y que preservemos la política mexiquense, que ha sido un reservorio para el partido y para las instituciones nacionales, que es centralmente la preocupación de nuestro gobernador. O sea, tenemos que ganar la Cámara, el Senado, porque además va a ser una manera de contribuir al blindaje político mexiquense. Les quiero decir que yo formé parte de la bancada mexiquense más pequeña de la historia del Poder Legislativo. Éramos 8 en 2006, 8, 6 de mayoría y 2 de RP, 8. En este último episodio éramos 41, justamente. O sea, brutal la presencia del Estado de México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar para los mexiquenses y hacer la contribución mexiquense a la causa nacional. Hasta donde dé, en el entendido que estamos absolutamente comprometidos con MIT, al punto que le pasa a MIT lo que le ha pasado a anteriores candidatos, ha recalado en el Estado de México con frecuencia, porque aquí no solo es bien recibido, aquí hay una concurrencia gigante, el estado de ánimo es inmejorable. Estuvimos justamente Fer y yo el sábado pasado en Chalco, de veras fuera de decir, sin ningún exceso retórico ni nada. ¿Qué evento? Y se le ve a mí, porque lo he acompañado yo a otros lados. Bueno, a ver, esto es otra cosa. E insisto, luego nos acusan
de un localismo exagerado, bueno, quizás que nos acusen, pero tiene fundamento. O sea, aquí las cosas se hacen diferentes y funcionan. En consecuencia, lo que creo es que tenemos que hacerlo de manera muy intensa y muy eficaz. Les voy a abundar en algo que Fer comentaba. Yo me he estado reuniendo, por supuesto, con la gente del partido. Por cierto, hacía cuentas esta mañana y tenemos en campaña 72 días. 72 días, porque yo aproveché el llamado periodo de intercampaña con todas las restricciones legales y la campaña que está llegando a su día 60 por ahí. Faltan 33. Faltan 32. Nosotros ya los contamos como si fueran reo, ¿no? Ya no nos falta. Entonces les decía, ayer decían los desarrollos inmobiliarios, no, pues, le teníamos pavor, sí, porque el grupo con el que nos reunimos ayer, y yo por ellos, vayan a saber si es cierto o no, representa, dicen ellos, el 70% de la inversión inmobiliaria de la Ciudad de México y como el 60% de la inversión inmobiliaria del país. O sea, los pesados. Y entonces la invitación era esa, o sea, están empobrecidos, pero en estado catatónico, o sea, se quedaron paralizados. Bueno, si están empobrecidos, pónganse a trabajar, y que si tienen influencia, ¿no? ¿Se imaginan ustedes el número de personas que trabaja para sus empresas o para sus contratistas, etcétera? Entonces, el asunto fue, y no habían caído en la cuenta, es decir, me decían ellos, ¿qué van a hacer? Bueno, créanme que nosotros vamos a hacer, más bien es al revés, ¿qué van a hacer ustedes? Y decían, pues sí, bueno, cuando ya nos vayamos, porque al ratito llegó Miquel Arreola, por cierto, platiquen ustedes y determinen qué van a hacer, porque diríamos que nosotros estamos hechos para los trancazos, y nosotros vamos a seguir en los trancazos, aquí en la Cámara, en el partido, pero ustedes van a seguir con sus inversiones, y si dicen que están de veras con el Jesús en la boca, ¿qué van a hacer? Yo creo que la gran ganancia de ayer es que entendieron que si lo que quieren es un resultado distinto, no pueden esperar pacientes, sentaditos, a ver qué ocurre. Tienen que ser muy militantes y lo tienen que hacer. Ahora bien, yo creo que ya para hablar de 2 o 3 temas sustantivos, mis planteamientos que ahora les comparto tienen que ver con presentar a México como un país de contrastes. O sea, yo creo que tenemos que acreditar, conocer a México y ser muy ponderados en el análisis de lo que pasa. Me explico. El país ha logrado generar en este tiempo más de 3,5 millones de empleos. Empleos que tienen nombre, apellido, fuente de trabajo, etc. Y a la proyección es que sean 4 al final del año. El país ha aumentado 50% su inversión extranjera directa, inversión generadora de empleos, etc. El país, de ser el número 15 al inicio del sexenio, hoy es el número 6 en importancia como destino turístico. Esas son las notas positivas, pero el país no ha logrado superar la barrera de la desigualdad, con todo de que en algunos de los años pasamos, diríamos que avanzamos, luego retrocedimos. En el país ha aumentado la violencia, subrayadamente la violencia contra las mujeres. En el país hay fenómenos de corrupción que agravian, por supuesto, a todo el mundo. Entonces, es un país de contrastes que si no partimos del más absoluto realismo, no vamos a lograr hacer clic con un electorado demandante. Entonces, hay que hacerse cargo como partido en el gobierno de todo, reivindicar lo bueno y admitir lo que no está bien. Y en el caso de lo que no está bien, hay que hacer compromisos. Esa es mi convicción, así es como he ido integrando mis propuestas. Hemos estado trabajando con una modalidad que, por cierto, el IAPEM generoso nos está ayudando, y ahorita, para los que no están del todo entrados, se los voy a poner al tanto. Hemos impulsado lo que yo llamo conversatorios, que son oportunidades para hablar de temas delicados, para escuchar a los académicos, para escuchar a los expertos y para hacer compromisos de carácter legislativo. Porque a los presentes que han sido legisladores, Laurita, por supuesto, Mauricio, Alejandro, Nacho,
Fernando Alberto, por supuesto, don José Antonio, don Arturo, en fin, muchos de los presentes, saben que si a una instancia cuesta trabajo construir una oferta política a los legisladores, porque no es muy atractivo hacer leyes. Sin embargo, ese es el reto, para no mentir, porque también es muy fácil caer en la tentación de ofrecer la pavimentación de la calle, o la construcción de una clínica, o el equipamiento de una biblioteca, qué sé yo. Entonces los conversatorios han sido muy interesantes porque de allí salimos con propuestas concretas que pretendo sistematizar y convertir en, genéricamente le llamo, piezas legislativas. Iniciativas de reforma constitucional, leyes nuevas o reformas y adiciones a las leyes en vigor. Hasta ahorita llevamos 9 reformas constitucionales, como 15 leyes nuevas y como 150 reformas y adiciones a leyes vigentes. Y me voy a referir a 2 o 3 asuntos porque aquí se han comentado. El primer conversatorio, y fue con toda la intención, seguridad, porque es el problema número 1 de la agenda ciudadana. En consecuencia, creo que tenemos que recalar en ello, y dentro del problema de la seguridad, el que tiene hoy incluso el Estado de México, por parte de estas cifras duras, cifras negras, es la incidencia de feminicidio. Tengo, por ejemplo, no los voy a abrumar, 2 o 3 ejemplos a manera de botón de muestra. Hoy el feminicidio, bueno, primero me voy atrás. Cuando se empezó a hablar de esto, yo como abogado me mostré un poco reacio, porque me parecía como excesivo. Si el homicidio al fin, perdón, el feminicidio es un homicidio. Más aún porque etimológicamente la expresión hombre en el origen quiere decir ser humano, no varón. Pero en la acepción contemporánea, hombre es varón. En consecuencia, no solo es la muerte de una persona, sino de la muerte, causarle la muerte a una persona por motivos de género. En consecuencia, no solo me convertí en un convencido impulsor, sino alguien que hizo de eso causa personal. Hoy el feminicidio está tipificado en 33 códigos. Está tipificado en 32 códigos de estados, considerando de la licencia de la Ciudad de México un estado que estrictamente no lo es, por más que le den vueltas. Es una entidad federativa singular. Bueno, 32 más el tipo penal en el Código Federal, en el Código Penal Federal. ¿Qué pasa? Que la tipificación del delito de feminicidio es diversa en cada estado. Tiene características similares, pero no es idéntica. Y la penalidad tampoco es la misma. Para una persona con sentido común que no es especialista en esto es absurdo. ¿Cómo es que de una banqueta a otra, porque es un estado y otro, a la misma conducta se le castiga de manera diferente y se tipifica de manera diferente? ¿Qué es lo que traigo en la cabeza como planteamiento jurídico? Adicionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incluir ahí el tipo penal de feminicidio. La Ley General, a diferencia de las leyes federales, se aplica por igual a federación, estados y municipios. O sea, ningún estado se puede hacer a un lado, aunque tenga en su Código Penal el delito, porque de acuerdo a la jerarquía normativa, primero la Ley General y luego la Ley Estatal, como quiera que se le llame. Entonces es algo muy concreto que debe acuciar a las autoridades locales a hacer. Otro aspecto que está vinculado con esto, porque en los últimos tiempos me he metido mucho a estos temas. La igualdad de las mujeres y los varones está establecida grosso modo en el artículo 4 de la Constitución, pero a mi juicio rebasada, o mejor dicho, la norma rebasada por la realidad. ¿Qué es lo que traigo entre manos? Incluir la llamada igualdad sustantiva, que es la igualdad absoluta entre mujeres y varones, porque cuando empezamos que es igualdad profesional, igualdad, entonces relativizamos la igualdad en este aspecto, en aquel, no, la igualdad completa. Y entonces, si establecemos la igualdad sustantiva en el artículo 4 constitucional, a las leyes federales, generales, estatales, todas tendrán que someterse a la fuerza jurídica de un precepto constitucional. Creo que
Es decir, lo comento porque eso también forma parte de un segundo conversatorio que se llamó Mujeres Primero. Es muy interesante porque esto que estoy comentando es producto de una deliberación en voz alta, de pensar en voz alta y de generar, diríamos, coincidencias. Fue muy grato en el conversatorio, que por cierto fue en la Universidad de Anáhuac del Norte, el primero de seguridad fue en la Universidad de Ecatepec, porque quizás algunos hayan oído hablar de un caso emblemático que llegó a ser un caso de importancia mundial, que le llaman Campo Algodonero. Este asunto generó incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La promotora de Campo Algodonero estuvo en el conversatorio, que obviamente no es del PRI, bueno, no es del PRI ni de ninguno, es una mujer que abandera una causa de este tamaño. Y me resultó muy satisfactorio escucharla decir, la primera vez que oigo a un político que sabe de esto es este señor, o sea, yo. Que por cierto le dimos vuelo, porque no es lo mismo que yo hable de mí a que alguien que no es, diríamos, del mundo institucional pueda hacer esta ponderación. Lo traigo a cuento porque, y ya voy a dejar de abrumarlos, de mañana en 8, con la ayuda de Mauricio, estamos haciendo el conversatorio en Toluca, en el IAPEM, porque lo hemos asociado a una institución académica para que no sea un evento PRI o un evento de partido, para hablar justamente de buen gobierno y corrupción cero. No sé dónde lo vayamos a hacer, bueno, porque yo creo que la idea es que el auspiciador sea una institución de corte académico. Lo hicimos en el CUDEC, en Tlalnepantla, sobre otras cosas. Hemos hecho, le llamo arranque parejo, que además las expresiones que hemos usado tienen que ver con expresiones de mí. Mujeres primero. Arranque parejo es política social. Aliento al desarrollo es política económica. Es decir, aprovechar. Mañana vamos a tener en Naucalpan, se llama, bueno, Justicia y Derechos Humanos. Creo que le vamos a llamar Justicia y Paz, porque al final el vehículo o la justicia es un vehículo para vivir en paz. Entonces, Justicia y Paz. Vamos a tener uno de política exterior en Atizapán, y vamos a tener un último, educación y cultura, en Tecámac. O sea, la idea es ir por todo el estado, y además lo platico para que se den por invitados, se los ruego. Obviamente, en el caso de donde el anfitrión es el propio IAPEM, pues, nos harán el favor, pero a los demás también. Ha sido un ejercicio interesante, por eso se los quise platicar, porque hay una gran interacción en las redes sociales. Incluso, bueno, la gente que está en el público también pregunta, y la gente por las redes sociales también pregunta. Y por ejemplo, para explicar la mecánica, Lore Cruz, que además es nuestra paisana y muy querida amiga y una chica pues muy entrona y muy conocedora del tema, fue la conductora de Mujeres Primero. Entonces se aprovecha su conocimiento de los asuntos para que ella propicie el diálogo, para que ella conduzca el intercambio de impresiones, y para que terminemos los conversatorios con algo así como conclusiones de carácter general. No las llamamos así, pero esa es la idea. O sea, salir con algo, pues ese algo tiene que convertirse en una iniciativa. Ese es el compromiso. Entonces, le damos consistencia a las cosas que planteamos. No se trata de ocurrencias de nadie, se trata de ir amalgamando aportaciones de los demás para poder convertirlas en planteamientos legislativos. Todo esto lo comento porque ya voy de salida en mi intervención, para acreditar consistencia, para acreditar seriedad, profesionalismo. O sea, más allá de llegar a la Cámara con una serie de ocurrencias, hay que llegar con un bagaje muy sólido de planteamientos que están llenos de aportaciones ciudadanas, de aportaciones académicas, de sugerencias de expertos, justamente para generar ese clima de profesionalismo, de defensa y promoción de los intereses que representamos, que no son otros que los intereses de las instituciones y del país, sin rollo. Y en mi caso, pues, así lo tengo que decir, porque además esa es mi convicción, es una reivindicación mexiquense. O sea, si presumimos es que aquí las cosas las hacemos bien, somos gente seria, planteamos cosas que tienen pies y cabeza, que se pueden sostener por su propio pie, pues el reto es acreditar. Y la última, que les pido que me disculpen si esto entraña
un exceso. Yo he tenido la fortuna de participar en la vida pública hace muchos años, dicho de paso, una de las primeras personas que creyó en mí, muy chavo, fue Laurita, mucho, por eso le tengo tanta gratitud y tanto cariño, entre otras cosas. Entonces, los últimos años, a pesar de que yo he estado en el Poder Ejecutivo también muchos años, se los he dedicado al Poder Legislativo y me acomoda muy bien. Me va bien, me siento a gusto, se me da, y diríamos, perdón por la inmodestia, cada día se me da más. Porque además en esto hay que tener al menos dos características. Hay que conocer los temas sustantivos, que admito, no los conozco todos. Y el segundo que sí, que es la capacidad para articular y convertir en iniciativas, en dictámenes, en minutas, porque esa es, diríamos, la destreza en el quehacer legislativo, que ahí sí me pinto sobre. Entonces, las cosas que conozco, que me he metido mucho en los temas de justicia, de promoción de los derechos humanos, etc. Así es, de constitucionalidad, que además de eso es de lo que he estudiado, dicho de paso, y además de eso también he tratado de dar clases, como le consta a Alejandro, que sufrió mucho en la clase. Entonces, diríamos que ¿cómo me ofrezco? Pues como alguien que tiene por encima de todo el compromiso con la nación, genuinamente, con el Estado de México, por supuesto, y con las instituciones nacionales. Soy un convencido, porque lo vivo, de la necesidad de fortalecer las instituciones, que incluso, y hablo de 2000, donde sufrí mucho, no es rollo, sufrí mucho, hasta una gente con la impericia de Fox pudo, diríamos, no le hizo tanto daño al país por la fuerza de las instituciones. Es mi convicción. En consecuencia, frente a cualquier eventualidad en este nuevo proceso electoral, hay que apostar por la fuerza de las instituciones. Y entonces ahí sí diríamos que somos imbatibles, con mi sugerencia respetuosa, atenta, de que hay que meterle cañilla. No dije, y por olvido, porque sí quiero tocarlo, junto con la seguridad, el gran déficit, el gran lastre es la corrupción. Ya lo dijeron aquí, lo que hago es no evadirlo, o sea, quiero subrayar que por supuesto que lo es. Y en el caso de Pepe Mir, diríamos que en esta parte le va mal, porque le cobran platos que no rompió, que en cualquier sentido, bueno, aún a los que somos militantes del PRI, no tenemos que admitir ser parte o tener responsabilidad de algo que no hicimos. Y quienes lo hicieron se amuelan, y si alguien la hace, que ese alguien la pague con toda la fuerza de la ley, porque no solo nos agravia a los priistas, agravia a la representación política, agravia a la política, agravia al quehacer público. Entonces, creo que ahí hay que ser muy fuertes, y se acabó. Una última palabra por algo que aquí se comentó, y Mauricio también en corto me decía, parece broma, pero es en serio. Cada día más tenemos que generar políticas de inclusión. Déjenme tratar de fundamentarlo, ojalá no sea muy enredado. El siglo XX fue el siglo de la reivindicación de la igualdad. En Estados Unidos le llamaron los derechos civiles y tal. O sea, primero conseguir la igualdad ciudadana, la igualdad de personas, inclusive más que haya ciudadana. El siglo XXI está siendo un siglo para la diferencia, la diversidad en medio de la igualdad. A ver si no me enredo. O sea, partiendo de una base de que hemos llegado a una plataforma que genera trato igual, ahora hay que considerar la diversidad. ¿A qué me refiero? Las personas con discapacidad. Yo hace 28 años fui presidente municipal de Metepec, aquí es Metepec, y era impresionante, a Maruja, mi esposa, cómo ella, que se dedica un poco a estas cosas, casi descubrir historias de vida casi trágicas por gente que tenía una discapacidad, y en otro tiempo era difícil admitirlo, difícil ponerlo a la luz del día, y en consecuencia difícil atender. Por ejemplo, es un segmento social que requiere trajes a la medida.
como lo son los adultos mayores, incluso la comunidad LGBT, porque partiendo de la igualdad elemental, se están acomodando derechos, pero hay derechos que ejercer, y en el caso de los demás derechos que respetar. Lo digo porque hoy, para mí ha sido todo un hallazgo, Fer no me dejará mentir, la necesidad de ser como muy abiertos en la manera de pensar y de tenderle fuente a los grupos, diríamos, minoritarios. Es impresionante, ustedes lo saben, que se dedican a esto mismo. En un discurso tú no puedes abordar todo, y no obstante que a veces te echas un rollo, que es mi caso, hasta largo. Y hay gente que te va al final a decir, oiga, no habló de los adultos mayores, ¿eh? Bueno, es que no. O no habló de los indígenas. A ver, es impresionante. Acabamos de tener en Chalco una reunión con los grupos étnicos del Valle de México, que parece un exceso. Dicen, no, es que aquí hay triquis también, y aquí hay tojolabales, porque, o sea, es que estaban en Chiapas. Bueno, estaban en Chiapas, pero estamos aquí. Y tienen razón. Todos nosotros con nuestro rollo. Yo, sí, en esa. O sea, bueno, es que las etnias originales, los otomíes, los tlahuicas, los matlacincas, dicen, no, son los originales del Estado de México, pero ahora ya vivimos aquí, y estamos en esa, y estamos en Valle de Chalco, pero además es real, no saben la cantidad de gente. Y dicen, bueno, es que ahora ya somos mexiquenses, dices tú. Pues sí. Entonces lo comento porque este discurso de inclusión y de tenderle un puente a estos que podríamos llamar en otro tiempo subgrupos es indispensable, es impresionante. Entonces, como todos vamos para allá, pues hay que cuidar a los adultos mayores para que tengamos oportunidades. No, a ver, es que en serio es impresionante cómo ha ido cobrando visibilidad y una especie de reivindicación de ser grupos con estas características. Ya casi se queda atrás el tema de las mujeres, ¿sí? Tanto se ha avanzado, para bien por supuesto, que hoy no es tema, o no es un tema tan agudo. Lo era, ¿no es cierto, Laurita? Lo era, hace unos días, por cierto, porque fuiste citada. Fíjense, yo fui presidente en el 90, electo en el 90, Laurita fue presidenta en el trienio inmediato anterior. Había 121 presidentes municipales, y dijo Gloria Martínez Horta que había 7 mujeres. Solo 7. Incluida Laurita. 7. 7 de... muchas. Sí. 7 de 121. Hoy la mitad son candidatas. Y no solo a las presidencias, sino la llamada paridad vertical, o sea, si es presidenta es síndico y de ahí para abajo. Lo digo porque ese que era uno de los temas más agudos, hoy no lo es. Porque está, diríamos, casi superado el reto. Pero ahí vienen otros. A ver, con ello quiero terminar diciéndoles que queremos ser representantes o ahora candidatos de vanguardia, que no se queden rezagados, que traigan los temas de actualidad, incluso nos veamos audaces, porque en nuestra infinita institucionalidad a veces somos excesivamente recatados. A ver, somos institucionales, pero tenemos que ser audaces. Y una última palabra por lo que comentaba que ya ahorita, ¿dónde están los otros candidatos? A ver, no es que los andemos espiando, hombre, simplemente que hoy ninguna actividad es secreta. Están las redes, los periódicos, los boletines. No hacen campaña. Como yo sí creo que nuestro pleito es con Morena, no con el Frente, pienso en Delfina. Delfina ocurre de cuando en cuando a eventos cerrados, diríamos eventos controlados, de morenistas, para que no corra ningún riesgo. Y ahí sí cabe aquello que es una grosería tratándose de las mujeres, pero en el caso de ella es aplicable: calladita te ves más bonita. O sea, ¿qué hace? No haga nada. ¿Y qué dice? No diga nada. Porque a lo mejor lo que dice le hace que meta una pata. No hay lugar en donde yo me presento, yo estoy listo para el debate. Todo el mundo le ha dado la vuelta. Le han dado la vuelta. Incluso como quieran. Nos convocaron al TEC de Monterrey, Campus Estado de México, ahí el Lago de Guadalupe. Alejandra y yo, ¿quién? Los dos vamos.
ellos dijeron primero que uno, que otra, acabó por no ir nadie, lo suspendieron. O sea, los únicos que habíamos confirmado somos nosotros. Y la institución lo suspendió porque ellos cancelaron. O sea, no hay modo. En la tele, órale, ayer fui, pero fue Kenia del PAN de la Ciudad de México, Narro de Zacatecas, pues no quiera con los mexicanos, es que no, entonces nos invitamos a otros. Pues a mí de eso pido mi limosna, pues suéltenmelos tantito, ¿no? Pero no quieren soltarlos, entonces ahí no es modo. A ver, yo termino con la parte central a mi juicio. Hay que convertirnos en activistas de una causa. Oye, ¿qué tan difícil está? No sé qué tan difícil, sí está difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? No detenerse. Oye, ¿por cuánto voy? ¿Por un punto? ¿Por 2 puntos? Voy por todos los puntos. Voy, no me pongo límites. O sea, todo. Quedan un poco más de un mes. Creo que Pepe Mid, que además tuvo un desempeño sobresaliente en el último debate, nos da motivos suficientes para el orgullo, para la satisfacción y para no tener que rajarnos de nuestro apoyo a un hombre que es no solo gente capaz y eficaz, sino una gente correcta. En política esto tiene un valor superior. Entonces, yo creo que ese es el reto y termino diciéndoles, estoy emocionado, estoy de veras centrado, estoy gustoso, ganoso y así voy a acabar la campaña, en aliados de una causa. Esa es mi constante, porque hay dos grandes bloques de ciudadanos con los que nos encontramos, los del partido, y abro un paréntesis, partido al que no solo le estoy agradecido, reconocido, sino que me ha hecho más sensible, a pesar de haber sido presidente nacional y haber recorrido todo el país. No es un exceso retórico, no hay priismo más ejemplar que el del Estado de México, casi rayano en el heroísmo. Cuando uno ve un seccional que con orgullo dice que ha sido 18 años seccional y que está echado para adelante o echado para adelante, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es qué va a ganar ganando? Es decir, ganando, ¿qué va a ganar esta persona? Seguir siendo una orgullosa seccional del partido. Yo tengo alguna posibilidad de seguir siendo cosas, no solo por la elección. En consecuencia, no me perdonaría no actuar en consecuencia cuando uno ve a esta gente, para usar las expresiones que ahora traigo, tan rifada como lo está haciendo. O sea, no me lo perdonaría. Les juro, no lo iba a comentar, no me parecía no venir al caso, pero esa es mi principal motivación cotidiana. O sea, ver a la gente que está entregada de tiempo completo y de cuerpo entero por una causa que hace suya con una actitud generosa y solidaria. Entonces ya no más faltaba que los candidatos no. Esa es de veras la parte más sensible que ha hecho más macizo mi compromiso. Segundo, lo que Mauricio comenta, por supuesto que lo traigo en el radar, a Fer le consta lo de la celebración de los 500 años. No lo quiero decir mucho porque quiero ser yo el que lo haga. Quiero proponer una reforma municipalista del calado de la de 1983, que la conozco, 83-84. ¿Ustedes se acuerdan que en el tiempo de la Madrid había lo que él llamó las 7 tesis rectoras, 7 tesis fundamentales? Una de ellas era la descentralización de la vida nacional, que la planeación democrática, la renovación moral de la sociedad, y esa de la descentralización acabó haciendo la reforma al 115. En consecuencia, de las fuertes, hubo otra en 1999, en los últimos días de Cedillo, cuando considera que el municipio no es administrado, sino gobernado por un ayuntamiento. En consecuencia, hace falta una gran reforma municipalista que prácticamente se haría más de 30 años después, o sea, 30 años después de la gran reforma de 1983-84, porque inició, si la reforma es de 83, aunque inicia la vigencia del 84, cuando le dan las potestades tributarias, el listado de los servicios a cargo de los municipios, etc. Entonces, sí lo traigo y desde ahora pido ayuda para que sea una sólida reforma al ámbito municipal, que articule, que genere sinergia con los otros ámbitos de gobierno. Y lo último que quiero decirles es que estoy muy agradecido, muy satisfecho, muy reconocido
porque adicionalmente a las documentadas, sólidas propuestas, yo lo que percibo y agradezco es afecto, solidaridad y fraternidad. Esa no hay modo de recompensarla más que tratando de ser igualmente solidario, afectuoso y amigo. Son amigas, amigos respetados de tantos años. Denme oportunidad de seguir en contacto, no les voy a quedar mal. Gracias, gracias.